Bueno, comenzamos con la información, con audios en la mañana de hoy. Ustedes saben que ayer en Lomas de Zamora se relanzó el Plan Cunita, donde estuvo presente la señora vicepresidenta de la República, la doctora Fernández de Kirchner, Cristina. Hizo declaraciones, en realidad dio un discurso, lo tomo como declaraciones porque nosotros hicimos con la producción cortes con audios de lo que dijo la vicepresidenta. Sí. Hizo anuncios, dio opiniones y cuestionamientos muy contundentes. La pandemia va a pasar y tendremos que hacernos cargo del muerto que nos dejaron. Fue una de las frases que dijo Cristina. Duro. Y sí. Yo a veces no coincido con Cristina, pero en este caso nosotros lo hemos dicho. Es bueno que lo hayamos dicho antes de que ella hiciera el discurso. Acá hay un problema que es la pandemia, sí, y hay otro problema que es el económico, que lo venimos arrastrando desde la época de Mauricio Macri. Nos habíamos sacado el Fondo Monetario Internacional de encima, después vinieron los 46.000 millones de Macri que hizo en ese anuncio de 1 minuto y medio por cadena. Con bombos y platillos. Sí, además que una tomada de pelo a la gente. Realmente una falta de respeto, y nos endeudó a todos, porque eso no lo paga Macri, lo pagamos los argentinos, obvio. Lo pagamos todos nosotros. Entonces ahora, en lugar, por ejemplo, de dar asistencia social, de reforzar todo lo que es el problema en la crisis económica, le estamos pagando al fondo, con guita del fondo, porque es todo refinanciación, es el trabajo que está haciendo Martín Guzmán. La vicepresidenta participó del lanzamiento del nuevo Plan Cunita. Consideró además que la oposición se dedicó a construir otro relato con una formidable maquinaria mediática cuando atribuían a la cuarentena la crisis y no a la pandemia que afectaba al mundo. Habló de todo Cristina. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner confió en que la pandemia del coronavirus va a pasar, pero advirtió que luego habrá que hacerse cargo del muerto que nos dejaron, en referencia a la herencia recibida después de 4 años de gobierno de Mauricio Macri. Fernández de Kirchner también reclamó un poco más de humildad, solidaridad y patriotismo a la alianza opositora Juntos por el Cambio, a la que hizo responsable del nivel de endeudamiento que pesa sobre la Argentina. ¿Cómo vamos a hacer para revertir esta realidad? La pandemia va a terminar, se va a acabar. Vamos a estar todos vacunados, pero después vamos a tener que hacernos cargo del muerto que nos dejaron. Es lo que dijo Cristina en Lomas de Zamora, en el acto celebrado para el lanzamiento del Plan Cunita en la provincia de Buenos Aires. La vicepresidenta estuvo acompañada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, también quien hizo el relanzamiento del plan, ideado por la expresidenta durante su administración, o sea, por Cristina cuando era presidente, y luego frenado por una orden judicial durante la gestión de Mauricio Macri. En su primera intervención en público en la campaña electoral y luego de su participación en la presentación de la lista de diputados nacionales del Frente de Todos para la provincia de Buenos Aires, la vicepresidenta fue la encargada de cerrar el lanzamiento de un plan del municipio de Lomas de Zamora en el programa Cunita, con un discurso de fuerte contenido político. Cristina Fernández nadie discute que Cristina Fernández de Kirchner es un cuadro político de excelencia. Sí, totalmente. Se puede estar de acuerdo o no con lo que dice, pero ustedes comparan. Cuando ella sale a hablar, tiene un tono, tiene una forma de comunicación, la solvencia en lo que dice, más allá de estar de acuerdo o no, aclaro, porque sí, totalmente. Mucha gente no está de acuerdo. O no, incluso con lo que diga, pero incluso nosotros muchas veces no estamos de acuerdo, pero tiene una solvencia en el discurso que es impresionante. No lee nada. Nada. Dice, con un discurso de fuerte contenido político, volvió a poner el foco en la necesidad de que en la campaña electoral de cara a las legislativas los argentinos y argentinas discutan cómo vamos a revertir esta realidad generada por la pandemia del coronavirus y la crisis de endeudamiento y social heredada de la gestión de Macri, e instó a la oposición política y mediática a no mentir y no engañar. Esto es lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, la señora vicepresidenta de la República. Tenemos una serie de cortes de ese discurso. Vamos
con el primer audio. Lo sintetizo. Habló del amor. Yo lo titularía El amor. Bien. Es más saludable no odiar, prueben con el amor. Dice, no odiar, prueben con el amor. De esta forma. Lo importante es poder sobreponerse a eso que muchas veces a nosotros nos pasa cuando nos enojamos y por ahí tenemos reacciones que no debemos. Se siente mucho mejor cuando uno no odia. Créanme que es mucho más saludable, ya que tanto se habla de la salud pública, no odiar. El odio amarga, envejece, estresa. Prueben con amor. Da muchísimo, pero muchísimo más resultado. Tampoco se lo tomen demasiado a pecho, por favor. Tampoco es cuestión de exagerar. Lo exagerado también no es recomendable. Muy bien, primer corte de audio del discurso de la señora vicepresidenta de la República. Ayer Cristina habló, estuvo muy bien en el acto del relanzamiento del Plan Cunita en Lomas de Zamora. Increíble, ¿no? Tiene que llegar una persona, vicepresidente de la República, con la trayectoria que tiene Cristina, a utilizar el sentido común más básico para llamar la atención del resto de la dirigencia, para que se pongan de cara a los verdaderos problemas que tienen los argentinos. Acá no hay otra cosa que la pandemia y el problema económico. El problema económico claramente heredado porque no había compromiso con el Fondo Monetario Internacional cuando empezó el gobierno de Mauricio Macri, y a partir del gobierno de Macri hoy estamos endeudados hasta la manija. Y el otro es el hecho de que haya propuestas en la campaña. ¿Qué van a legislar? ¿Para qué van a ser elegidos los diputados y senadores? ¿Cuáles son las propuestas? La discusión debe ser de fondo, debe ser responsable, debe ser una discusión concreta, directa, sobre la realidad de la República Argentina. Nosotros no queremos ser ni Alemania, ni España, ni Estados Unidos, no, queremos ser Argentina. Y en definitiva digo, esto de aplicar el sentido común, con la trayectoria que Cristina tiene, tener que salir con el discurso, aplicar el sentido común y hacer un llamado al resto de las fuerzas políticas. Cosas tan simples. Sencillas, tan simples como esa, claro. Muy, muy sencillas. Bueno, el segundo audio que habla sobre el tuit del PJ que subió una foto sin ella, memoria y amor. Así se refería la doctora Fernández de Kirchner. Y me acordé que este 12 de agosto se cumplen exactamente 2 años de aquella conferencia de prensa posterior a las PASO. Ayer fueron los 2 años de las PASO, que algunos se olvidaron de la foto y se la recomendaron. Muy bien la cámpora, ¿eh? Muy bien la cámpora. Es buena la memoria, siempre es buena la memoria. Siempre es buena la memoria. Si uno no tiene memoria, corre el riesgo de volverse a equivocar. Entonces, siempre memoria. Amor y memoria, ya 2 cosas importantes. Amor y memoria. Bien. Si uno no tiene memoria, corre el riesgo de volverse a equivocar. Acá hay que trazar una línea de tiempo, y ahora enseguida seguimos con el discurso de la vicepresidenta de la República. Una línea de tiempo. ¿Cuántos años gobernó el Frente para la Victoria con Néstor y con Cristina? Los 4 años de Macri, que aumentó absolutamente todo. Más allá, esto no es una cuestión ideológica. Hay que ver la realidad como es. Tal cual. Pensá cómo vivías vos. Del partido que sea, sos peronista, si sos radical, si sos de Frente para la Victoria, si sos de izquierda. Esto no se trata de formar grietas. Exactamente. Es ver la realidad, de cómo fueron los gobiernos uno con el otro. Se trata de terminar con la grieta, justamente, ¿no? Sí, hay que ver la realidad. ¿Cómo vivías cuando no estaba Macri y cómo terminaste viviendo cuando se fue Macri? Porque ayer lo mostró muy bien en un cuadro en el discurso de la vicepresidenta. Todo el endeudamiento se generó durante los 4 años de gestión de Macri. La fuga de divisas, que ahora tenemos el audio también. La fuga de guita, la guita se fue del país durante los 4 años de Macri. Ingresaron una cantidad de divisas
especulación, ¿no? Sí. Fondos de guita golondrina, son fondos golondrina que van, vienen, ponen, especulan, van a la timba. Cuando ven que hay inseguridad jurídica, la timba se raja, esa guita se va y nosotros nos quedamos prácticamente sin reservas. En bolas. Sí, en pelotas, completamente en pelotas, y con un Estado que, como estaba más cerca del liberalismo y de la libertad de mercado, una propuesta que claramente acá en la Argentina no prospera, porque todas las experiencias liberales han dado malos resultados. Bueno, con un gobierno que no tomó ninguna decisión para evitar la fuga de capitales. Ninguna decisión. Al final empezaron con la restricción de la compra de dólares, primero con 10.000, después 200, bueno, una situación. Y lo hicieron ya habiendo perdido las elecciones. Hacían la campaña con un relato convencidos de que iba a ganar. Vos sabés que Macri estaba convencido de que iba a ganar, ¿no? Que iba a la reelección, que tenía otro periodo. ¿Sí? Y ¿Vos decís? Sí, él estaba convencido. Después... Lo más lindo que el resto me parece que no estaba convencido. Él solo estaba convencido. Él y los 4 chupamedias que estaban con él todo el tiempo, que no eran políticos. Porque la gente tampoco estaba convencida. Y tuvieron que hacer esa recorrida. Viste que se hicieron esos 40 días antes de la elección a full por todo el país, porque el tipo, si no, sacaban 10 puntos menos de los que sacaron. Por eso llegaron al 40 y pico, 41. Claro. Si no sacaban, iban al tacho. Ahora, él estaba convencido, no sé si es mitómano, si está loco. Él creía que iba a ser reelecto. Así que ahora vemos, fíjense, trazamos la línea de tiempo y lo que hay que ver es, a mí me ha tocado, yo he trabajado en la justicia, tengo cierta experiencia y también tuve la suerte de vivir una experiencia muy donde uno aprende mucho, que es controlar la seguridad de la elección del año 2017, que es la elección de medio tiempo, como esta elección para Alberto Fernández, para Mauricio Macri. En la provincia de Buenos Aires, que siempre decimos acá, es un país dentro de otro país. Y ahí te das cuenta, cuando vos estás trabajando con la Junta Electoral, con los jueces, con los fiscales, con los apoderados de cada partido, te das cuenta si puede haber fraude o no. Entonces, en ese momento al oficialismo le fue bien y después Macri perdió, a los otros 2 años, en el 2019, perdió la presidencia y no pudo ser reelecto y vuelve la propuesta que se había ido en el 2015. Es decir, es como que se quema, muere la esperanza, la expectativa que se había generado con el gobierno de Macri. Aparece nuevamente Cristina con la propuesta de Alberto Fernández y esa propuesta gana la elección en un acuerdo general que hace fundamentalmente el justicialismo, el peronismo, ¿no? Se juntan todos, se ponen de acuerdo, dicen, bueno, estos muchachos no tienen que volver, vamos a ganar la elección. Y estando Massa, bueno, todos los que integran el espacio. Y no hubo fraude en el 2019. No hubo fraude. Por esto les digo, como yo conocí cómo es el funcionamiento de una elección de cerca, no hay fraude. Acá este gobierno fue votado por la gente por mayoría. Sí, claro. Esto es un hecho. Y ahora viendo a la vicepresidenta llamando la atención con argumentos, fíjense la importancia de esto, ¿no? Con argumentos de sentido común, con lo más esencial, que significa hay que ponerse de acuerdo, hay que tener propuestas, no hay que joder, hay que avanzar, hay que pensar en el futuro, no hay que estar atado al pasado, hay que creer en un país que sea de construcción productiva, no de especulación liberal o financiera. Nosotros tenemos que ir a un modelo de país productivo. No hay otra. La Argentina, por el tipo de fábrica que tiene, por el tipo de producción agroindustrial fundamentalmente, tiene que ser productivo. El modelo productivo es el que hay que desarrollar. Vamos con el siguiente audio. Este es un audio extenso. Hizo referencia a la fuga de capitales, la fuga de dólares en el gobierno de Mauricio Macri. Sí, y no lo nombró a Macri, no lo nombró en ningún momento, pero está clarísimo que hablaba del periodo anterior del gobierno de Macri. Estos 4 años que nos han dejado muy endeudados a todos los argentinos. Recién acá son las elecciones, recién acá son las elecciones. Todo esto es la fuga de los capitales especulativos.
Y el Día de la Bandera, increíblemente el Día de la Bandera, pobre Manuel Belgrano, anuncian que acordaron con el Fondo Monetario Internacional aquel famoso préstamo de 57.000 millones de dólares, de los cuales ingresaron 45.000. Como vemos, el endeudamiento y la crisis, el Frente de Todos no tuvo nada que ver. Es más, creo que el haber ganado las elecciones es parte de ese fracaso y de ese endeudamiento que la gente percibió como un gran fracaso luego de aquel gran triunfo de Néstor Kirchner en el año 2005, cuando desendeuda por primera vez después de décadas al país. Bien, clarísimo, ¿no? Clarísimo. Muy claro, muy claro. Yo quiero hacer una aclaración a los oyentes. Son las 7:27 en la República Argentina. Esto es A Contramano. Estamos hasta las 8 contando las noticias. Aquí en RM las 680 con José Luis Díaz y quien les habla, Gabriel Oliverio. Una aclaración. Acá no hay ideología de parte del programa. Totalmente. Nosotros somos totalmente objetivos. Hay una realidad. Yo lo que me propuse cuando acepté hacer este espacio es hablar de la realidad de la gente. Y la realidad es una, no hay dos realidades, tres realidades, no hay relato en esto. Sí, la realidad que le pasa al país. Totalmente, porque es la que nos pasa a nosotros, José Luis. O sea, nosotros no estamos exentos de los problemas económicos, por supuesto que no. De los problemas de la pandemia. Vos ayer le compraste la viola a tu hijo y te habrá costado tus buenos mangos. Totalmente. Y el esfuerzo que eso significa. Vivimos el día a día como todos. Sí, ahora viene el Día de la Niñez el domingo, sí. Y ¿quién no quiere regalar? Pensá que hay gente que no puede comprarle algo a su pibe. Totalmente. Todos quieren regalarle algo, verle la cara sonriente. Es muy triste todo eso. A sus niños, ¿no? Sí. Bueno, digo, a lo que hay que apuntar es a un consenso de ideas, después cada uno que vaya por el partido que quiera, pero un consenso de ideas, de unidad, de comprensión, de raciocinio, para que haya soluciones concretas a los problemas que tenemos los argentinos. Hoy la elección de medio tiempo en este periodo 2021 de legisladores, diputados, senadores, no tiene propuestas prácticamente. No tiene propuesta. La propia vicepresidenta de la República llamando la atención. Muchachos, pónganse a laburar. Y eso tiene mucho que ver con el relato de algunos medios de comunicación que tienen importante audiencia, y esto hace que el discurso, el relato que arman penetre, y la gente que está justamente por la pandemia más tiempo en su casa, sí, que en la calle, se crea ese discurso. Vos imagínate, bueno, yo creo que el que trabaja todo el día, el que labura, el que toma el tren, cuando vuelve a la casa, no se pone a mirar los canales de noticias. Se mira una serie, mira un partido. Sí, no, totalmente despegarse de la realidad. Totalmente, si no, totalmente. Imagínate. Ahora, hay otra gente que está ahí, que le interesa saber lo que pasa, pone el canal de noticias y el canal de noticias te empieza a enchufar esos títulos, como decíamos acá tantas veces en el programa. La economía creció tanto por ciento y coma, pero, y te ponen el pero, que es la visión negativa de la realidad. Y te machacan. Y totalmente, todos los días te machacan. Bueno, sobre esto también habló la doctora Fernández de Kirchner. Cristina hacía referencia puntualmente al diario Clarín diciendo lo siguiente. Y hoy, antes de venir para acá, leía en el diario Clarín, evangelio mediático de la oposición, así que leía un interesante reportaje. Una persona muy conocida, la hija de una conocida presentadora que almuerza desde hace muchos años en la televisión y que hoy almuerza o cena a su hija. Salen declaraciones suyas en una entrevista que le hace un periodista en una radio y que las reproduce el diario Clarín. Y habla, porque es muy interesante como ejercicio de comprensión para ver cómo funciona esto y cómo funciona en todo el mundo. Y cuando digo en todo el mundo no hablo solamente de nosotros, que pensamos y sentimos y tenemos una mirada diferente. No, hablo de una persona que obviamente no puede ser tachada ni de K, ni de populista, ni de peronista. Al contrario, en las antípodas, una persona
que tiene un buen pasar, buen nivel adquisitivo, una persona mundana, y habla de ella desde París. Dice Marcela Tiner, y la voy a nombrar porque la verdad que no es nada descalificativo, al contrario, estoy relatando algo que me impresionó, cómo se impresionó ella. Estaba en París, está en París de vacaciones. Marcela Tiner desde París, Radio La Red. Y está el fenómeno Messi, que todos hemos visto y hemos seguido en estos días en la televisión. Impresionante, realmente. Y muy, muy orgullosos los argentinos y las argentinas también de que un compatriota, ¿no?, genere y despierte esos sentimientos, esa admiración, esa pasión, ese amor. La verdad, a mí me pone muy contenta y muy orgullosa. Bueno, ¿qué decía Marcela? En París, con el periodista por la radio. ¿Sabés cómo le dicen? Santo Messi. Cuenta cómo le dice la gente a él. Porque no solamente es el genio, el talento y todo lo que representa, sino, atención, paren la oreja, sino la facturación que se ha movido de golpe en un país que está sufriendo la pandemia con muchos negocios fundidos. No había facturación de casi nada. De casi nada. París es un país muy poderoso. Sigue, todo esto es textual, por eso lo estoy leyendo porque es textual de Clarín. Es un país muy poderoso, Francia, segunda potencia en Europa. Pero pasan, atención, pero pasan las mismas cosas en todos lados a nivel de vida diaria. Acá exigen los barbijos en los negocios para ingresar. Crisis económica muchísima, dice. Los locales están vacíos. Yo viví 9 años acá y trabajé 18 años para este país. Muchísimos locales están en alquiler. Punto. Nunca lo hubiera imaginado. En la vida diaria suceden casi las mismas cosas que en nuestro país. Y de yapa, la yapa les doy ahora. Quería comprarme una gorra del PSG y te digo que los precios son altísimos. Bueno, bingo, cartón lleno. Pero, ¿qué fue lo que me impactó? Que su sorpresa frente a lo que pasaba económica y socialmente, era genuina su sorpresa. Pero entonces, si esta persona de alto poder adquisitivo, que es mundana, que tiene relaciones en el mundo, creía que las cosas que pasaban aquí en el país solamente pasaban acá, que no, y le sorprende ver que en Francia, segundo país de Europa después de Alemania, pasa lo mismo que acá. Claro, esa mujer está sometida al mismo bombardeo mediático de televisión, de radio, de periodistas, todo el día diciendo que lo que pasó acá no pasó en ningún lado. Lo vemos con respecto a todo. Con respecto a la economía, con respecto a la vacunación, con respecto a los cuidados, con respecto a todos. Entonces, digo yo, ¿no será hora de que paren un cambio, muchachos y muchachas, con todo el derecho que hay a disentir, a debatir, a pensar distinto, pero a pensar, a discutir, no a mentir, no a engañar, no a no hacerse responsable de lo que cada uno ha hecho en la bendita historia de este país? El llamado a la lógica, al sentido común que hace la vicepresidenta de la República, la doctora Fernández de Kirchner, ayer en el lanzamiento del Plan Cunitas en la etapa de Loma de Zamora. Sí, clarísimo. Pues fíjate que trasciende ideologías, ¿no? Va más allá, si bien estábamos en una contienda electoral, en las PASO, va más allá del discurso propio del Frente de Todos, y dice, esto hay que terminar con el manejo de la información, la manipulación de la información. Es la historia de nunca acabar en este país. Tal cual. El relato y la fuerza ejercida por determinados medios hegemónicos. Aún existiendo la ley de medios y con la diversidad que eso ha traído
porque hay muchas más radios, hay mucha más televisión para ver, pero los medios hegemónicos siguen y siguen y siguen. Y hay una realidad, la realidad que importa, la única realidad que importa es la tuya, la mía, la que le pasa a la gente, al laburante que está en el tren, que está en el bondi, que está en la casa preparándose para salir, que ahora va a agarrar el puente de Pueyrredón y lo va a encontrar cortado. De eso no hablan las propuestas de algunos partidos políticos, no hacen referencia a ningún tema de esto, están todos como encasillados en disputas internas y en la poca elaboración de las propuestas necesarias para la solución del problema concreto que necesita la gente. Hoy necesita que le hablen de la guita, de que la economía va a salir adelante, de que vamos a terminar la pandemia. Tanto se dijo de la vacunación, y la gente se está yendo a vacunar porque es lo que corresponde. La gente no es tonta, piensa, sabe, entiende. ¿Qué quiere la gente? Quiere una Argentina productiva, no quiere una Argentina que viva de la especulación. El argentino no quiere ir a comprar dólares para guardárselos en el colchón y ver qué pasa el día de mañana. Quiere tener pesos que tengan un valor y comprarse cosas y disfrutar, vivir bien, irse de vacaciones. Eso es lo que quiere la gente. Tener una vida normal, sentido común. Estamos... Ustedes fíjense, apelando a lo más básico de las necesidades de cómo uno quiere vivir. Concluyendo el discurso de la doctora Fernández de Kirchner, ella dice, de esto tenemos que hablar los argentinos. La pandemia va a terminar. Así concluía su discurso la vicepresidenta de la Nación. Y esto es de lo que tenemos que hablar los argentinos y las argentinas. ¿Cómo vamos a hacer para revertir esta realidad? Porque la pandemia va a terminar. La pandemia se va a acabar. Vamos a estar todos y todas vacunados. Pero después vamos a tener que hacernos cargo del muerto que nos dejaron. Entonces, a los responsables de habernos dejado este muerto, por favor, les pido un poco más de humildad, de solidaridad y de patriotismo. Muchas gracias a todos y a todas. 7:38 en la República Argentina, la palabra de la vicepresidenta de la República, la doctora Fernández de Kirchner, ayer en el acto del Plan Cunita en Loma de Zamora. Me quedo con esta idea de la pandemia va a terminar y nos vamos a tener que hacer cargo de los problemas económicos, ¿no? Que es de la economía, del muerto que nos dejaron. El muerto está sobre la espalda de todos los argentinos. Está sobre la conciencia de muchos dirigentes que hoy vuelven a ser candidatos y pretenden ocupar espacios de poder. Sí, ¿no? Hay listas que uno revisa y hay nombres que estuvieron en la gestión anterior y que ahora quieren ser diputados, quieren ser senadores, quieren fueros porque están preocupados porque la justicia los persigue. El propio Macri me ha llegado que está muy preocupado por su situación, cree que puede llegar a ir preso. Bueno, si la justicia lo determina, tendrá que ir preso, como corresponde. Lo mismo que pasa con el asesor de la mesa judicial, Pepín, que sigue prófugo de la justicia con cédula roja, pedido de captura de Interpol en Uruguay. Esa es una realidad, la realidad política. La otra es la de enfocar políticas serias, la creación de políticas serias que nos lleven al desarrollo, que alcancen el desarrollo. El enfrentamiento entre la Argentina de la especulación y la Argentina productiva. Hoy casi no debe haber argentinos, salvo los que tienen la posibilidad de especular con la guita y hacer un mango. Hoy no debe haber argentino que no quiera una Argentina, un país productivo, una política productiva, un desarrollo y crecimiento productivo para el país que nos ubique como un país en el que fuimos, ¿no? Como un país más en el mundo considerado por el resto de las naciones. Es lo que queremos, ser un país serio. Entonces, desde acá, desde este humilde micrófono, habiendo repasado el discurso de la vicepresidenta y sin ideologías políticas, un llamado de atención a la dirigencia. Presten atención a las necesidades de la gente. Presten atención a lo que las personas necesitan. Porque a mí me parece que el voto no está cantado. Este año, cuando las personas vayan a votar, cuando la ciudadanía ejerza su poder ese domingo, que es en el que tiene el poder absoluto, va a haber un llamado de atención, una señal muy concreta.
y el sentido común, que a veces no parece ser el más común de los sentidos en algunos dirigentes. Hay que dejar el cuentapropismo en la política, hay que dejar los intereses mezquinos, hay que abandonar esa cosa de yo quiero esto, quiero ser presidente del 2023, por eso, porque todo mezquino, todo egoísta. Hay que identificarse con las necesidades de la gente. Conducir no es imponer, conducir es persuadir, sin persuasión. Hoy más que nunca, sin persuasión y sin un discurso con calidad y propuestas, la gente no te va a votar. Y bueno, ahí la dirigencia tendrá que hacerse cargo. Vamos a hacer un recreo musical, después ya estamos.